Puedes conseguir hasta un 35% de descuento para el primer y segundo pasajero y hasta 200 euros de descuento en tus vuelos. Disfruta de su gastronomía elaborada por chefs de estrellas Michelin, increíbles espectáculos y una selecta propuesta de tratamientos de bienestar, así como un programa de actividades específico para niños y adolescentes. Los itinerarios de Celebrity Cruises ofrecen más de 300 destinos alrededor del mundo. Este verano navega por el Mediterráneo e islas griegas y Turquía con varias salidas desde Barcelona. No lo pienses más, es el momento de descubrir la experiencia premium de Celebrity Cruises en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Los desayunos de Capital Intereconomía. Fundación La Caixa patrocina este espacio. En este espacio Desayunos Capital, hoy les vamos a poner los dientes largos. Vamos a hablar de algo que nos gusta, que disfrutamos, que nos da muchas veces el sentido a nuestra vida. Vamos a hablar de gastronomía, porque además de ser pues un bocado más que apetecible, a estas horas para los que hemos madrugado ya empieza con el gusanillo. Es un auténtico motor económico. Si yo les digo que el ecosistema asociado a la gastronomía española contribuye en un 27% al Producto Interior Bruto, ¿les sorprende? Seguro que sí, que no se imaginaban que podía suponer un porcentaje tan abultado. Y es que cuando hablamos de gastronomía, hablamos de un ecosistema muy amplio, desde el campo hasta que llega a su mesa. Hoy me acompaña Enrique Porta. Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Que es socio responsable de consumo y retail en KPMG en España. Porque cuando hablamos de gastronomía, yo estoy pensando cuando voy a un restaurante, me siento a comer y me sirven mi pescadito, mi postrecito y mi vinito, pero es mucho más. Sí, efectivamente, la gastronomía es verdad que siempre la asociamos con la parte final del proceso, ¿no? Cuando comemos en un restaurante en nuestro hogar, pero al final empieza mucho antes. Empieza en el campo o en el mar, donde nuestro sector primario nos ayuda a encontrar todas aquellas materias primas de calidad que necesitamos para comer en el entorno de nuestra dieta mediterránea, de nuestra industria alimentaria que transforma esos productos para venderlos aquí en España o fuera de España, pero también de la distribución alimentaria o de la restauración. Entonces, al final, la gastronomía tira o tracciona de todo ese ecosistema que hace que sea mucho más que puramente ir a un restaurante, efectivamente. Claro, hablamos del campo, hablamos del mar, hablamos de todo lo que es el transporte, ¿no?, de mercancías alimentarias, hablamos también de todo lo que es restauración, supermercados. La transformación a través de la industria de alimentación y bebidas. Al final, nosotros en España tenemos una industria netamente exportadora, es la tercera industria exportadora española. El año pasado, el año 23, estuvimos en 67.000 millones de euros. Este año probablemente el 24 acabemos con 70.000, es decir, que además tenemos una industria que no solo suministra lo que necesitamos para dar respuesta a las necesidades de nuestros consumidores, sino que además somos recibidos y percibidos por clientes y consumidores en todo el mundo como un producto de mucha calidad, ¿no? Y entonces eso es lo que hace que además el sector de la gastronomía tenga atracción no solo para vender productos, sino además para atraer consumidores y que cada vez más aprecian nuestra gastronomía. Un 27% del Producto Interior Bruto a mí me parece una barbaridad. Cuando lo he visto, a mí se me llegan a decir, oye, en un cuestionario, ¿qué sectores aportan más a la economía española? Yo digo, turismo, industria no, pero no sé, comercio. Pero jamás hubiera dicho gastronomía. No, pero gastronomía, si la entendemos como este ecosistema amplio, claro, integral, es que está en todas partes. Está en todas partes. Al final empieza con el producto, se transforma para ser vendido o consumido, luego se distribuye a través de los canales de distribución alimentaria, mayorista o minorista, y finalmente se consume o en el hogar o en los restaurantes a nivel nacional e internacional. Y eso es lo que hace que de forma directa contribuya con 211.000 millones de euros, y añadimos la contribución indirecta y esto llega hasta 375.000
5.000 millones, que es ese 27% de la economía española. Claro, son datos del año 2023 que recoge este informe y que muestran un crecimiento muy abultado desde la pandemia. Efectivamente, si vemos además la evolución de ese valor añadido bruto, desde la pandemia tuvimos una gran caída debido precisamente al cierre de la hostelería, pero luego se ha ido recuperando con niveles de crecimiento por encima del 15% todos los años y seguirá incluso en 2024, con lo cual vemos que además es un ecosistema tractor de la economía porque crece de forma positiva por encima de los 2 dígitos de forma corriente. Es tractor y al mismo tiempo está cada vez más empañado, no sé qué verbo utilizar, por lo que es innovación y tecnología. Se ha modernizado muchísimo. Sí, sobre todo yo creo que pese a lo que pudiéramos pensar, incluso en el sector primario se están incorporando cada vez más tecnología punta para facilitar y eficientar los procesos, desde robótica, control del consumo de los insumos más básicos como el agua, o incluso el uso de la inteligencia artificial para definir cuál es el momento adecuado para recoger las cosechas. O sea que vemos que a lo largo de toda la cadena de valor y especialmente también desde el sector primario se está empezando a utilizar cada vez más la tecnología, incluso la tecnología más avanzada, para eficientar y mejorar los procesos. A nivel internacional se nos ve como uno de los grandes jugadores, como punta de lanza. Yo creo que sí, y además lo vemos en todos los reconocimientos que reciben cada vez más nuestros chefs, restaurantes, tanto a nivel de reconocimientos internacionales como de guías de excelencia en la gastronomía. Al final, nuestros restaurantes, nuestros chefs, nuestro estilo de vida español está cada vez más demandado, soportado y preferido por los consumidores de todo el mundo, y esto hace que traccione y tire de la percepción de España como país, por un lado, forma parte de nuestra propuesta de valor diferencial, y además que tire de nuestra economía asociada a la gastronomía, como decimos. O sea, no solo estamos favoreciendo el consumo local, tenemos que tener en cuenta que los turistas, el tercer atributo que reconocen en España es precisamente su riqueza gastronómica. Y los no turistas. Y los no turistas. Y además ellos, cuando vuelven a sus países, están encantados de contar, vender, compartir pues su experiencia maravillosa estando en España, con lo cual eso tracciona también de la cultura gastronómica española fuera y de los productos alimentarios fuera de España. Un claro generador también de empleo. Sí. Cuando vemos el dato de empleo, y es verdad que luego la intensidad del empleo para cada uno de los momentos de la cadena de valor es distinto, pero además cuando lo vemos en empleo, vemos que se generan, o que este sector o este ecosistema ayuda a generar y mantener en torno a 3,7 millones de empleos directos, empleos a tiempo completo, pero que esto se incrementa en otros 3,5 millones si vemos el impacto indirecto inducido de este sector económico, de este ecosistema. Y esto hace que al final tengamos casi 7 millones o más de 7 millones de empleados a tiempo completo trabajando en este ecosistema económico, que es casi un 37% del total. Vale, todo lo que me has contado ahora, la música me gusta y me lleva y me la creo. Ponme algún pero. ¿Qué queda por mejorar? ¿Qué tareas pendientes tenemos por delante para seguir manteniendo este ritmo de crecimiento y este lustre? O sea, yo creo que tenemos por un lado grandes atributos que están muy apoyados por las tendencias internacionales en el consumo. Yo creo que cada vez más los consumidores a nivel nacional e internacional somos más conscientes de que somos lo que comemos, y hay una búsqueda constante de productos que aseguren el bien, o de alimentos que aseguren el bienestar físico y emocional, y eso nos ayuda porque nuestra cultura, nuestra forma de ver la gastronomía, la dieta mediterránea va en esa dirección, pero es verdad que a veces me parece que no somos suficientemente capaces de convencernos de la importancia estratégica que tiene la gastronomía como motor económico. Eso hace que algunas veces no seamos capaces de articular suficientes políticas de apoyo a dicho sector, ¿no? Sea a nivel de empleo, sea a nivel de colaboración público-privada, sea a nivel de apoyo en la internacionalización de nuestras empresas, y yo creo que ahí hay un gran campo de trabajo para asegurar que ese binomio o ese incremento turismo, gastronomía, cultura, producto, hace que la economía española mejore. Además, entre esas tareas pendientes, no sé, tema de la sostenibilidad, que siempre está pendiente, tema de la eficiencia energética, muy importante para toda la cadena de valor, tema de relación con los clientes, sí, que yo creo que ha mejorado muchísimo en estos últimos años, pero todavía se puede hacer mucho más. Cuando uno viaja fuera, pues dice, España lo está haciendo muy bien, pero hay otros países que lo están haciendo también muy bien, ¿eh? Sí, efectivamente, yo creo
creo que en el ámbito de la sostenibilidad, entendida en su sentido más amplio posible, yo creo que todavía queda trabajo por hacer, pero también creo que el sector en su conjunto, este ecosistema, está siempre muy atento y es muy consciente de que tiene que seguir dando pasos en esa dirección. Lo que es verdad es que también hay mucha regulación que está haciendo más complejo la gestión de todo este entorno, ¿no? Es verdad que por un lado tenemos todo el impacto del cambio climático o la escasez en algunos de los insumos más importantes como el agua. Escasamente España es uno de los países que tiene o va a sufrir uno de los problemas en torno a esto, pero también en cuanto a la reducción del desperdicio alimentario, que yo creo que también España está haciendo su trabajo y todos los miembros de la cadena también lo están haciendo. O sea, yo creo que hay trabajo por hacer. Creo que sobre todo en lo que tiene que ver con cambio climático, sostenibilidad a largo plazo de un ecosistema que está muy repartido en la España vaciada o en la España rural, y que además facilitar que esto tenga sostenibilidad del tiempo nos va a ayudar a conseguir nuestros objetivos de cambio climático, de sostenibilidad, pero también reconocer y facilitar que los consumidores a nivel nacional e internacional entiendan que nuestro producto, que nuestra forma de entender la gastronomía, de nuestra cultura en torno a cómo comemos y qué comemos, yo creo que eso va a facilitar también nuestra economía. ¿Cómo habéis hecho el informe? Porque entiendo que habéis consultado a 1001 fuente, ¿no? Sí, y muy diversas. Sí, lo que hemos hecho es básicamente partir de los datos de la economía. Por un lado hay una parte muy económica, muy cuantitativa, ¿no?, que parte de la contabilidad nacional y que básicamente tiene en cuenta los datos cerrados a 2023 que se publicaron en septiembre del 24. Se utilizaron tablas input-output para determinar los impactos indirectos e inducidos, y luego lo que hemos hecho es no solo tener esa visión, independientemente hemos evaluado muchas fuentes, como dices, no sé si miles, pero unas cuantas que nos han permitido pues dotar de más contenido en los ámbitos que tienen que ver con la estructura empresarial, con el reconocimiento de España, el desarrollo de las exportaciones o el impacto en el turismo. Pero además sí que hemos tenido la posibilidad de, a través de nuestro acuerdo con el apoyo de la Real Academia de Gastronomía, contactar con expertos del sector que han completado pues, esa visión más cuantitativa, más económica, con una visión más cualitativa y de retos y oportunidades que tiene el sector a futuro. ¿Te lo pasas pipa? Fantástico. Sí, tienes un sector muy bonito, es ¿no? el más bonito que pueda haber. Para estudiar y para disfrutar. Somos lo que comemos y nuestro estilo de vida marca tanto la longevidad como el estado con que llegamos al futuro, y yo creo que nos hace felices, ¿no? y mantiene nuestro cuerpo y nuestro alma contenta, y qué mejor se puede... Bueno, es una felicidad, ¿es qué verdad? Mejor, exactamente, qué mejor sector que este para poder disfrutar. Y además lo tocas, es muy tangible, muy concreto, y además forma parte del día a día. Bueno, sales a la calle y lo ves, ¿no? Exactamente. Bueno, en Madrid tenemos una joyita. Sí, yo creo que además lo que estamos viendo, y si vemos el reparto de las distinciones de estrellas Michelin o de Soles Repsol, vemos que todas y cada una de las comunidades autónomas realmente tienen restaurantes que están reconocidos como entre los mejores del mundo, que además tienen denominaciones de origen protegida, indicaciones geográficas protegidas o indicaciones geográficas que ponen en valor la calidad de nuestros productos, y además yo diría que en ese contexto España hace que todo su territorio realmente esté detrás de este aporte a la economía, lo cual no es habitual. Es una industria que realmente penetra y participa y hace participar a todo el ecosistema español, lo cual es muy interesante. Me ha dado hambre hablar contigo. A mí también, la verdad. Enrique Porta, socio responsable de consumo y retail de KPMG en España. Enhorabuena por el informe y bueno, a sacar pecho. Muchísimas gracias. Cositas por hacer, pero España como pecho. país es el país más rico del mundo y por lo tanto debemos seguir impulsando, apoyando y desarrollando nuestra gastronomía. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Adiós. Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú.
es entonces cuando empiezas a elegir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Tu dinero, tu impacto. Bueno, hemos puesto el foco en el sector de la gastronomía y vamos a poner el foco ahora en la energía. Quizás es un poquito más árido, pero seguro que a usted le preocupa, le interesa, porque afecta al bolsillo. Se ha publicado hace muy poquitos días un informe titulado El sector energético en España. Es un informe que hace un análisis de la situación actual en España por comunidades autónomas y también compara a España con otros países de Europa, China o también países de Latinoamérica, y también habla de distintas energías, desde la eólica al hidrógeno verde, pasando por la nuclear o los combustibles fósiles. Vamos a hablar de producción de energía. Vamos a hablar también de regulación y vamos a hablar también del tema arancelario, cómo puede afectar a todo esto. Me acompaña para presentarnos las principales conclusiones Víctor Ruiz Ezpeleta, que es profesor de OBS Business School. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. Oye, ¿cómo habéis elaborado este informe, Víctor? Bueno, hemos elaborado este informe en el equipo de la escuela, estudiando todos los diferente estado actual, tanto en España como comentabas en China y Latinoamérica, consultando distintas fuentes, como por ejemplo Red Eléctrica Española, y hablando con empresas para analizar el presente y el futuro de la energía en España. Y en ese presente y futuro, la renovable tiene un papel cada vez más importante por lo que genera, por lo que consumimos aquí en España y también por su capacidad exportadora. ¿Qué conclusiones tienes de ese informe respecto a las renovables? Bueno, las conclusiones ahora mismo son positivas. Yo pienso que se está haciendo un buen trabajo, estamos en el camino, no se ha hecho todo, obviamente, pero ya hemos superado el 50% de producción de energía que se consume en España mediante energías renovables. Durante el 2024 estuvimos sobre el 55-56% de energía mediante energías renovables, lo cual es una buena noticia. Ya tenemos más independencia del carbón, del gas y del petróleo, pero no nos podemos quedar aquí, tenemos que seguir adelante y, como comentabais, esto también nos va a servir para ser un país exportador de energía con todos los beneficios que puede conllevar. Si hablamos por tipos de energía, ahí en el top está la nuclear, la eólica. ¿Cuáles las energías, cuáles son las que tienen el liderazgo en cuanto a producción? Ahora mismo el liderazgo está bastante repartido entre la eólica con un 23-24%, la solar fotovoltaica, que estamos hablando del 17-18%, y la energía nuclear, que no es considerada energía renovable, con un 20% aproximadamente. Luego ya vendrían otras fuentes de energía, como el ciclo combinado de gas, energías geotérmicas y luego otras que son ya muy minoritarias. Esto por el tipo de energías. Y por comunidades autónomas, ¿cuáles son las que están liderando, encabezando la transición energética? Por comunidades autónomas, ahora mismo destacan por mucho 5 comunidades autónomas, que son Castilla-León, Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia y Andalucía. Las dos primeras Castillas, por ejemplo, serían prácticamente independientes energéticamente únicamente con la energía solar y la energía eólica que están produciendo. Entiendo que
será importante ante el crecimiento de estas energías renovables mejorar lo que es toda la infraestructura, toda la red. Sí, realmente tenemos que estar preparados en varios aspectos, es decir, una es la producción de energía renovable mediante solar o fotovoltaica o eólica, por ejemplo, y luego, como comentáis, es el transporte de esa energía, ¿no? El transporte mediante redes de alta o muy alta tensión, pues tenemos que preparar el país y sobre todo la interconexión con Francia, que tenemos ahí un pequeño cuello de botella para poder transportar y exportar esa energía al resto de Europa. Entiendo que nuestros principales competidores ahí son China, por ejemplo, porque ellos son grandes productores de renovable. Bueno, China realmente tiene como las dos caras, ¿no? China junto a Estados Unidos y la India son de los países más contaminantes del mundo, los que emiten más cantidad de CO2. También es verdad que son de los más grandes y con más población. Y curiosamente China se está erigiendo en el líder mundial de producción e implementación de proyectos de energía solar y eólica. Porque, como decimos, pues el volumen de personas, ¿no? Y la extensión de país pues no es comparable a países pues como España, Francia o Italia. Competencia a nivel directo de exportación de energía no es, porque la energía se debe transportar, y transportarla desde China a Europa, por ejemplo, pues ahora mismo pues no es totalmente inaccesible o antieconómico, ¿no? El tema del transporte pues es más con otros combustibles, como por ejemplo pues el petróleo o el gas, que viene de países como Rusia, países africanos, incluso Estados Unidos. Entiendo que también es muy importante el potenciar otro tipo de renovables, hidrógeno verde, por ejemplo, eólica marina. Ahí tenemos un gran terreno por explorar. Sí, la verdad es que los avances tecnológicos nos están demostrando que podemos llegar a producir otras fuentes de energía. Hace unos años la energía solar era muy antieconómica o poco eficiente porque las placas tenían un rendimiento bastante bajo, y sin embargo ahora pues los rendimientos están haciendo que sea ya pues una fuente de energía a considerar por la cantidad producida y por el precio que cuesta pues el megavatio hora, por ejemplo, ¿no? También tenemos que estudiar otras fuentes. El hidrógeno verde, la Unión Europea está apostando muy fuertemente por ello. El hidrógeno verde se produce de un proceso de electrólisis que se le llama verde porque esa energía necesaria para producir el hidrógeno debe venir de fuentes renovables, ¿no? La solar, la fotovoltaica, la hidráulica, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, España se ha postulado como uno de los países con más potencial. Se están ya aprobando proyectos para construir esas autopistas, ¿no?, de transporte de hidrógeno, ya no solo dentro de España, sino también con Francia, por ejemplo, con ese gran gasoducto, por decirlo así, que se quiere hacer entre España y Marsella, perdón. Ya. Y profesor, una cosa más. En todo esto que me ha contado, ¿qué papel va a jugar la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump? Porque ahora ha puesto el foco en las torres eólicas fabricadas en España. Habla de una tasa del 28,55%. ¿Esto qué efecto puede tener en todo el sector de renovables y especialmente en la eólica? Bueno, la guerra arancelaria que está iniciando Donald Trump, pues efectivamente puede tener un componente negativo para los materiales que exporta España y la Unión Europea para Estados Unidos, ¿no? En este caso tenemos un buen potencial de producción de materiales para la energía eólica, los molinos y las piezas necesarias, y eso va a hacer que nuestros productos pues sean menos atractivos. Ay, que le pierdo. Nada. Bueno, le hemos perdido y ya está. Sí, sí. Víctor, es que no sé si está conduciendo o se ha perdido, pero hay el sonido. Deme un último titular sobre Trump y el efecto en la eólica española. Bueno, el titular es que tendremos que ver si realmente la guerra arancelaria se produce, porque Trump lo está utilizando como medida de presión. Tampoco está muy claro que vaya a ser un efecto negativo, porque también afectará a las empresas norteamericanas, y yo diría que de entrada puede producirse un efecto negativo
pero no está claro ni mucho menos. Pues Víctor Ruiz Ezpeleta, profesor de OBS Business School. Gracias, enhorabuena por ese informe y hasta pronto. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias, hasta pronto. Saludos. Gracias. 11:30, 10:30 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía. Abrimos el espacio dedicado al hidrógeno con Rubén Gil. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Podríamos definir la inflación como eso que se come nuestros ahorros. ¿Por qué? Porque todo sube. Sube la comida, suben los carburantes y estos aumentos se ven reflejados en la tasa de IPC. Pero vamos con otros datos de este concepto, que seguro que no sabías. Por ejemplo, la inflación se escribe con una sola C y viene del término latino inflare, que significa inflar o hincharse. Se utilizó por primera vez en un sentido monetario para describir un aumento de la cantidad de dinero en 1838. La que es seguramente la mayor compra que realizamos en nuestra vida, la vivienda, no está en el IPC, está solo en el alquiler, porque nos haría más ricos y a nadie le apetece, ¿verdad? Parece que solo recurrimos al término inflación cuando se avecina una época de crisis, pero también ha salido a relucir cuando se produjo el IPC más bajo de la historia. En España ocurrió en enero de 2015 con una tasa interanual del menos 1,3%. El récord se marcó en 1977 con un 26,4%. En los extremos se encuentra la deflación, que no es buena porque significa pérdida de demanda de los consumidores y, por tanto, pérdida de poder económico. Más allá de la inflación, también está la hiperflación, que es un IPC muy, muy elevado, tanto que el dinero pierde su valor y se buscan sustitutos. Y si a alguien se le ha ocurrido utilizar el oro como moneda, decirles que no está a salvo de la inflación, ya que históricamente los gobiernos han diluido el oro con otros metales para aumentar el suministro de dinero. Y una última curiosidad, la película Cleopatra costó $44 millones en 1963. Contando la inflación, serían cerca de 300 millones durante décadas, la película más cara de la historia. Solo querías llegar a casa, no ser objeto de acoso. Es una foto íntima, no una imagen para difundir. Si has sido víctima de una agresión sexual, cuéntanoslo. Atiendo a Castilla y León. En Salamanca, Paseo del Rector Esperabé número 6. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación y Junta de Castilla y León. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Hablamos de hidrógeno como cada martes aquí en Capital Intereconomía, H2 Intereconomía. Bienvenidos a una nueva edición de este programa. Es el 21º capítulo de la temporada en el que vamos a hablar hoy de la nueva Alianza de Valles de Hidrógeno. Esta iniciativa que se presentaba la semana pasada en el Congreso Nacional de Huelva, Congreso Nacional de Hidrógeno de Huelva, y que busca impulsar el desarrollo del hidrógeno renovable a nivel nacional, promoviendo la colaboración
entre regiones, empresas y centros de innovación. ¿Qué significa realmente esta alianza? ¿Qué impacto va a tener en el desarrollo industrial y en la descarbonización de nuestro país? Pues se lo vamos a preguntar hoy a Javier Robador, que es el gerente de la Asociación de Hidrógeno de Castilla y León y que es una de las entidades claves que forman parte de esta alianza. Con él vamos a explorar cómo Castilla y León se posiciona en este mapa del hidrógeno y qué oportunidades se abren con esta colaboración a nivel nacional. Como siempre, lo primero es empezar repasando las noticias, las principales noticias que nos ha dejado el sector del hidrógeno esta semana. Y comenzamos contándoles que casi 170 empresas han presentado más de 500 proyectos para el corredor de hidrógeno verde de Europa. Roberto Sol. Rubén, los socios del proyecto H2Med, que conectará las redes de hidrógeno desde la península ibérica hasta el noroeste de Europa, resaltan el gran interés de la industria en la infraestructura. Además, señalan que estos resultados destacan la importancia del proyecto en el contexto de iniciativa europea REPower EU, que tiene como objetivo alcanzar los 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable producidos a nivel nacional y otros 10 millones de toneladas importadas. Enagás y Sonatrach sondean una alianza para el hidrógeno verde. Según publica El Economista, el presidente de Sonatrach recibió esta pasada semana a una delegación de alto nivel de Enagás, encabezada por su consejero delegado, Arturo González Aipiri, para estudiar las posibles fórmulas de cooperación en materias relacionadas con el gas natural, el hidrógeno verde, las renovables, la investigación y el desarrollo, así como la formación y capacitación. La empresa conjunta entre BP e Iberdrola comienza los trabajos de construcción de la mayor planta de hidrógeno verde de España. La primera fase consiste en el movimiento de tierras y acondicionamiento de una parcela de aproximadamente 20.000 metros cuadrados, situada junto a la refinería de BP en Castellón, y en el segundo trimestre del año comenzará la obra civil. Más cosas. España obtiene financiación europea para instalar puntos de recarga eléctrica y estaciones de hidrógeno. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado que la convocatoria de 2024-2025 del programa Connecting Europe Facility ha concedido 72,7 millones de euros a 8 proyectos españoles para financiar la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos y estaciones de carga de hidrógeno verde. La Generalitat Valenciana invertirá en hidrógeno verde este año, en 2025, tras unirse a la Alianza Nacional del Sector. Esta comunidad desarrollará este año una estrategia del hidrógeno verde mediante colaboración público-privada para captar inversiones y fortalecer el ecosistema tecnológico en la región, según ha anunciado el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, durante la adhesión de la región a la Alianza del Vallés del Hidrógeno Verde constituida esta semana en Huelva. Y noticia negativa, porque Airbus anuncia que retrasa su plan de tener un avión de hidrógeno para 2035. Previsto inicialmente para 2035, según informa el Financial Times. Este avión forma parte de las vías tecnológicas presentadas por Airbus para conseguir emisiones netas de CO2 nulas en 2050. Según los informes, el retraso podría oscilar entre 5 y 10 años. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. 16 son los valles de hidrógeno de toda España y distintas organizaciones las que se han unido a esta nueva alianza, la Alianza de Valles del Hidrógeno, que se presentaba la semana pasada en Huelva con motivo de ese Congreso Nacional de Hidrógeno que les contábamos desde este programa. Asociaciones como la Gallega de Hidrógeno, como la Alianza del Hidrógeno Renovable de la Comunidad Valenciana, como el Corredor Vasco del Hidrógeno, como el Clúster Andaluz del Hidrógeno, como el Valle del Hidrógeno de Cataluña, Castilla-La Mancha, Ciudad Valenciana, Cantabria, y así muchas, y entre ellas también la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno. Son las que se han unido en Huelva, las que se reunían para dar luz verde a esta Alianza de Valles del Hidrógeno. Con nosotros esta mañana don Javier Robador, que es gerente de la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno. Don Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Encantado de saludarle. Luego le pregunto también por cómo están trabajando por el hidrógeno, cómo es la situación en Castilla y León. Le pregunto por algunas provincias en concreto. Pero ustedes, como parte de esta nueva alianza de valles del hidrógeno, ¿qué nos puede contar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo nace esto? ¿Cómo surge? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo se cocina?
Bueno, pues muy sencillo. Desde un grupo de empresas y asociaciones implicadas en el sector del hidrógeno, pues veníamos identificando que necesitábamos, pues que todos los esfuerzos que se estaban haciendo son pocos y que necesitábamos, pues bueno, sumar un poco y aglutinar las visiones de los diferentes valles como precursores de ese gran modelo que todos apostamos por desarrollar de las grandes redes de hidrógeno. Entonces, en el transcurso, pues bueno, del desarrollo de esta iniciativa, fuimos identificando que había ciertos argumentos y ciertas posiciones que teníamos que seguir defendiendo, y qué mejor manera de hacerlo que poniéndonos todos al unísono y trabajando bajo un mismo parámetro. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, a día de hoy esto nos está sirviendo para llegar también a los consumidores, para vencer esa primera demanda o esa escasa demanda inicial que estamos viendo, también para trabajar en la formación de la mano de obra especializada que el día de mañana serán los proveedores y los trabajadores de la industria del hidrógeno del futuro, también para ayudarnos a llegar a los desarrolladores tecnológicos, a los fabricantes de electrolizadores, a los fabricantes de vehículos. También tenemos una visión importante pues en lo que es la reducción de los trámites administrativos, ojalá en una tramitación conjunta o una tramitación que sea igual, independiente de cada una de las comunidades autónomas, porque es uno de los puntos donde hemos visto que estamos ya empezando a vivir esa España de 2 o 3 velocidades. Y también, pues bueno, cómo no, para llegar al público general con un mensaje uniforme y con un mensaje pues acorde. Imagino que están buscando también colaboración, relación con otras entidades, con otras empresas, tanto de la parte privada como de la parte pública, ¿no? ¿Cómo van a canalizar eso, don Javier? Bueno, nosotros tenemos 3 grupos de trabajo donde se toman este tipo de decisiones y donde se marcan pues las líneas de actuación que vamos a tomar de aquí en adelante. Lo que sí que es cierto y podemos ya augurar es un buen futuro a todo esto, porque tenemos una visión y una vocación de aglutinar a todo el sector, de integrarnos también en iniciativas mayores a las nuestras. Es un lugar donde todo el mundo tiene cabida. Vamos a ser sinceros, a día de hoy la alianza pues involucra a más de 600 entidades y creo que podemos hacer un frente común potente para conseguir desarrollar el sector. Claro, cada una de estas asociaciones, como la suya, como la vuestra, Javier, la Asociación Castellano-Leonesa de Hidrógeno, ¿qué papel va a jugar en esta alianza? ¿Cómo se van a repartir un poco el trabajo y cómo van a remar también de forma conjunta? Bueno, mira, hay una figura muy importante y es que dentro de esta alianza cada uno mantiene su independencia. Vamos a ser conscientes también de que cada comunidad autónoma, cada proyecto en particular tiene unas necesidades, pero sí que es cierto que en las reuniones de trabajo que hemos venido llevando hasta la fecha hay unos puntos comunes, ¿no? El hidrógeno viene a surgir o surge por una necesidad de dar una respuesta al mercado y esto es común a todas las iniciativas. Entonces, nosotros hemos establecido que la iniciativa pues tendrá una presidencia que va a ir rotando con carácter anual, tiene unos grupos de trabajo que van a marcar las líneas de trabajo, que se van a reunir de forma periódica y pues bueno, nosotros inclusive pues ya tenemos marcado una estrategia clara y definida para cómo consideramos nosotros que tiene que ser el desarrollo de toda la cadena de valor desde la producción al uso. Javier, que Castilla y León forme parte de esta alianza de valles del hidrógeno, ¿en qué beneficia a esta comunidad? ¿Y en qué se van a beneficiar? ¿Qué ventajas tiene también para el resto, para cada una de las demás? Bueno, mira, hasta el momento sí que es cierto que quizá en el sector hemos pecado de que cada comunidad ha luchado por sus propios intereses sin ver un poco lo que teníamos al lado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nosotros en Castilla y León tenemos desarrolladores tecnológicos en la propia región, que no necesariamente tengan que dar servicios a empresas de aquí solo en la comunidad, sino que puedan salir a otras comunidades, que puedan demostrar lo que saben y de la misma forma que nosotros también nos podamos retroalimentar de experiencias de otros lados. En Castilla y León tenemos proyectos muy avanzados, tenemos electrolizadores operando en el día de hoy, pero sí que es cierto que hay comunidades que están más avanzadas que nosotros. ¿Qué nos va a permitir a nosotros? Pues contar con todo ese conocimiento y también contar con toda esa masa crítica de proveedores, de investigadores y de profesionales que están trabajando en la materia. ¿Para qué? Pues para cubrir esos nichos o esos espacios que todavía no tenemos cubiertos en nuestra cadena de valor. ¿El sector privado va a poder participar, cómo está participando en esta alianza de valles de hidrógeno, Javier? Por supuesto, bueno, el sector privado es la parte fundamental porque
independientemente de que a nivel de la asociación seamos los representantes pues de estas iniciativas de valles que hay en cada uno de los lugares, un valle no deja de ser una región geográfica donde se dan proyectos de generación y consumo en un mismo espacio temporal. Esos proyectos de generación y esos proyectos de consumo son las empresas. Entonces nosotros nos convertimos en esa herramienta que necesitan las empresas para acompasar el desarrollo del sector. Sector que qué futuro se le ve desde Castilla y León y desde esta alianza de valles del hidrógeno. ¿Cómo os imagináis para los próximos años en términos de desarrollo, en términos de producción, en términos de expansión el panorama del hidrógeno? Bueno, yo creo que está muy alineado con lo que ve la Comisión Europea para nosotros. Nosotros nos hemos puesto unos objetivos 2030, nos hemos puesto unos objetivos 2050. La Comisión Europea habla de que el sector del hidrógeno tendrá un peso en la matriz energética del orden del 20% en el 2050. Esto nos puede parecer una cifra enorme, pero creemos que es posible. ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir integrar renovables, nos va a permitir descarbonizar nuestra matriz energética, nos va a permitir ir desplazando los combustibles fósiles y también nos va a permitir dar una oportunidad a nuestra industria, generar empleo, generar innovación y generar también, ¿por qué no?, pues nuevas aplicaciones industriales. Nos tenemos que centrar en desplazar el hidrógeno gris que venimos consumiendo. Eso sería nuestra primera etapa, ese 2030 tan ansiado, pero creemos que a partir del 2030, con innovación y con desarrollo tecnológico, podemos ir capilarizando otros factores de la matriz energética. Hablabas antes, Javier, de escasez de demanda en una de tus primeras respuestas. Tal vez ese sea, no sé si el principal problema, el principal reto que tiene el sector ahora mismo, la falta de demanda, o de tanta demanda como yo no lo veo. Eso es. Yo creo que lo que a día de hoy tenemos es una gran capacidad de generación y no una gran demanda en el otro lado. Es cierto que hay que trabajar dos argumentos principales. Uno, la escalabilidad de los proyectos y la escalabilidad de todo el equipamiento que se necesita para producir, y el otro gran factor es el precio. Pero creo que si trabajamos todos de forma agrupada podemos incidir en el precio, que eso pues bueno ya va siendo evidente en los últimos tiempos, y sobre todo también tratar de solventar esas barreras que tiene el consumidor en el otro lado, que muchas veces no solo son barreras económicas, sino que son barreras pues de índole técnica o incluso de que muchas veces la viabilidad no viene dada pues por esa falta de infraestructuras que vemos que están surgiendo, que se están dimensionando, que se están planificando, pero que, seamos sinceros, todavía no son una realidad. Ahora te pregunto por el momento en el que está el hidrógeno en Castilla y León, por proyectos, planes de futuro y cómo estáis trabajando también en conjunto, por ejemplo, con Europa, que firmaba la Junta a finales del año pasado un acuerdo con la Clean Hydrogen para impulsar el hidrógeno verde. Antes, hablando de cifras y hablando de capacidad de producción, no sé si tienes ocasión ayer, Javier, de leer la nota que mandaban los socios de H2Med, que decían que España podría exportar en torno a 1,2 millones de toneladas de hidrógeno verde al año en 2030 a través de este corredor. ¿Qué te parece la cifra y qué puede suponer esto? Bueno, yo creo que esa cifra es resultado de una manifestación de interés, de una call of interest donde la participación, y yo creo que en la presentación de ayer era más que evidente que había sido un éxito. Entonces, yo considero que el trabajo que se viene haciendo es el correcto, es el adecuado. Somos conscientes también de que habrá muchos proyectos que tengan dificultades para llegar a desarrollarse como han sido planificados, pero la cifra augura un gran futuro. Pensemos que estamos hablando de una producción de hidrógeno, una exportación de hidrógeno que supone prácticamente el doble de lo que consumimos a día de hoy. Entonces, yo creo que es un motivo de orgullo para España. Además, cuando se veían las proyecciones a 2040 y a 2050, creo que el peso de Europa en lo que viene siendo la parte de hidrógeno recae sobre nuestras espaldas. Hablando de Castilla y León, hablamos de Castilla y León. Javier, ¿cómo está ahora mismo el hidrógeno en Castilla y León a nivel de proyectos? ¿Cómo ha comenzado el año? ¿En qué punto estamos? Bueno, yo creo que ahí has comentado un punto importante, ¿no? Y es el compromiso de la Administración regional. Sí. En el mes de noviembre se firmó un acuerdo con la Comisión Europea para facilitar el despliegue del sector. También hemos visto pues que en la última resolución de valles de hidrógeno a nivel nacional, en esa primera lista de admisibilidad, hay 2 proyectos en Castilla y León, hay 2 proyectos además basados en las zonas de transición justa en la provincia de León. Esto pues para nosotros es un ánimo para seguir trabajando en esta línea,
Y bueno, pues también ahora se ha conocido que la Clean Hydrogen Partnership financiará un valle de hidrógeno también en Castilla y León, en la provincia de Burgos y Valladolid. Y creemos que esto ya empiezan a ser pues esos puntos, esas picas en Flandes que hacen, que nos ratifican que el trabajo que hemos venido realizando es el adecuado y también que queda mucho por hacer. Burgos, que se quiere posicionar como capital del hidrógeno verde en Castilla y León, que es una de las provincias que se están trabajando muy bien por y para el hidrógeno. Importante para este año, se espera, no sé cómo van los plazos de esa primera planta de producción de hidrógeno verde en Soria, en Garray. ¿Eso va a estar en servicio ya este año? ¿Va a estar operativa? Bueno, esa planta se finalizó la construcción hace un tiempo y ahora está pues en todo ese periodo de puesta en marcha. Así que sí, ese proyecto será una realidad en 2025. Ahora te pido un deseo para 2025, pero antes hablabas también de empleo. Hablabas de esa mano de obra especializada, esa generación de empleos que puede suponer el desarrollo del hidrógeno. Vosotros tenéis un portal, ¿no? Creo, de empleo en la Asociación Castellano-Leonesa del Hidrógeno. ¿Cómo está funcionando? ¿Qué es lo que buscáis y cómo ponéis en contacto las necesidades y la oferta a nivel laboral, a nivel formativo? Bueno, este portal de empleo nació en primer lugar como una necesidad de nuestros socios que veían con dificultad completar pues esas vacantes de empleo que ellos mismos iban publicando. Entonces, pues desde la asociación y con el apoyo de la Junta de Castilla y León creamos ese portal que a día de hoy ya ha tenido más de 100 ofertas y que también tiene un buzón donde la gente de forma proactiva puede enviar su currículum cuando, por ejemplo, pues no identifica que hay una determinada oferta que se ajuste a sus necesidades y donde la propia plataforma pues machea o busca en función de las diferentes ofertas que se van publicando si ese profesional tiene cabida o no. Y pues de forma automática le manda pues bueno esas alertas de las ofertas que se van presentando. Nosotros lo que estamos identificando es que hace falta mucha mano de obra que todavía a día de hoy no existe y también por ello pues estamos haciendo mucho énfasis y mucho hincapié pues en el ámbito de la formación profesional, en el ámbito universitario, para que los jóvenes ahora que están en el momento de decidir hacia dónde quieren desarrollar su carrera, pues vean que el hidrógeno es una oportunidad de futuro y puede ser también, ¿por qué no?, una alternativa y una posibilidad para poderse quedar en un territorio como el nuestro tan afectado por la población. ¿A 2025 qué le pide la Asociación Castellano-Leonesa del Hidrógeno? Bueno, yo creo que lo que necesitamos es eliminar esas incertidumbres que están surgiendo con las normativas. Estamos ahí en el proceso de la transposición de los famosos actos delegados europeos. Creemos que se pueden simplificar esa tramitación para que este sector no nazca con palos en las ruedas. Creemos que estamos en el momento de desplazar el hidrógeno gris, no en el momento de regular, y creo que eso puede ser la mejor ayuda para que el sector crezca. El Congreso de Huelva me han contado que un éxito, ¿no? El Congreso en el que nació esta alianza de valles del hidrógeno. Pues sí, yo creo que Huelva es la ciudad, el mayor consumidor de hidrógeno de España. Yo creo que los proyectos que allí se han presentado son muy ambiciosos y bueno, es bueno juntarnos una vez al año, ¿no?, para compartir impresiones, y yo creo que pues esa fecha de Huelva ya tiene su slot en el calendario. Pues don Javier Robador, el gerente de la Asociación Castellano-Leonesa del Hidrógeno, una de las organizaciones, de las asociaciones que forman parte de esta nueva alianza de valles de hidrógeno que se ponía en marcha la semana pasada con ese anuncio que se hacía en el marco de ese Congreso Nacional de Hidrógeno Verde en Huelva. Que haya mucho éxito, que haya mucha suerte, que trabajéis de la mano. Imagino que hay hueco para más asociaciones, ¿no?, para todo aquel que quiere sumarnos en el camino. Por supuesto, la puerta está abierta para empresas, asociaciones y toda aquella iniciativa que comparta los objetivos que tenemos. Pues a seguir trabajando. Don Javier, lo dicho, gracias como siempre por atendernos y que vaya muy bien el hidrógeno por Castilla y León y sigan apoyándolo, sigan trabajando. Gracias por acompañarnos. Gracias, Rubén. Gracias. Bueno, pues hasta aquí nuestro H2 Intereconomía de hoy. Ya saben que dentro de una semana, martes, tenemos una nueva cita hablando de hidrógeno para ver qué se está haciendo, para hablar de proyectos y para contar lo más importante que nos vaya dejando en los próximos días el sector. Hasta aquí la edición de Capital Intereconomía de hoy. Les venimos acompañando desde las 7 de la mañana. Mañana más Capital Intereconomía con toda la actualidad económica y bursátil y empresarial. Se quedan ahora con las noticias en apenas 5 minutos con Blanca del Tronco y después Rafa Jiménez con A Media Sesión. Que pasen un feliz martes. Adiós, sean felices. Intereconomía.
Esto es Capital Intereconomía. Prácticamente todo el mundo cuenta con un sistema de software Microsoft en su ordenador. Sin embargo, a pesar de ser una empresa que todo el mundo conoce y que ha marcado la diferencia en la educación, en el trabajo y en el uso de los ordenadores en casa, todavía hay muchas cosas que no saben sobre la empresa. No existiría probablemente Microsoft sin Trafo Data, la previa, como quien dice, de Microsoft, sistema informático que procesa automáticamente los datos de los contadores de tráfico. Sus cofundadores, Bill Gates y Paul Allen, demostraron sus habilidades empresariales antes de fundar Microsoft. Por cierto, que al principio no era Microsoft, era Interface Manager, hasta que apareció la idea del actual nombre. Cuando pensamos en Microsoft o en Windows, hay un sonido muy característico. El famoso inicio de Windows 95 fue creado por Brian Eno y la empresa le pagó $35.000. A día de hoy es uno de los sonidos más identificados del mundo. Todos los productos que desarrolla Microsoft tienen nombres en clave antes de tener su nombre oficial con el que salen a la venta. Windows 95 era Chicago, Windows Vista respondía al nombre de Lockhorn y Messenger, atención, le llamaban Marvel. En Microsoft trabajan casi 120.000 personas, que es más o menos el número de veces que tendrás que actualizar tu Windows a lo largo de tu vida. Por cierto, la empresa tiene en su nombre más de 10.000 patentes y si un empleado logra patentar algo, recibe una placa y $1.500. El famoso paisaje que Microsoft decidió instalar como fondo de pantalla en Windows XP en realidad es una fotografía verdadera de una colina del Valle de Napa tomada por Charles Over en 1995 y es la imagen más vista del mundo. Existe una tradición muy interesante entre los empleados de Microsoft. Por cada año trabajado, los empleados llevan dulces para compartir con sus compañeros. Y no cualquier dulce, sino M&M's. La cantidad de dulces que traen depende del tiempo que lleven trabajado en la empresa. Y podríamos seguir minutos hablando sobre curiosidades de Microsoft, pero como el tiempo en la radio es oro, espero que con estas cuantas ya les haya picado la curiosidad. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Sintonizan Radio Intereconomía.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.